Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en Radio UPG. Bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Increíble. Yo soy su anfitrión Fernando Carrizales y pues ya nuevamente es viernes completamente ya con todo el calor de la primavera, el polen a todo lo que da y yo acabándome todas las servilletas y todo el papel que tengo a la mano. Pero bueno, ya ¿qué se le puede hacer? Estoy muy feliz nuevamente de estar aquí con ustedes. Traigo como siempre los temas más interesantes, más misteriosos y cualquier dato que le despierte la curiosidad. Hoy vamos a hablar de temas variados. Ya ve que anteriormente las emisiones pasadas fueron especiales que se trataban de una temática en específico, pero esta vez iban a ser un poco más variados y algunos iban a entrar en el tema ya un poco supernatural, algunos van a ser de hechos pues, más documentados, pero quédese aquí con nosotros que ya vamos a empezar. Yo quiero preguntarle, ¿qué pensaría usted si hubiera algún mausoleo, alguna cripta, o tuviera algún familiar, algún abuelo, bisabuelo, y hubiera todavía más ataúdes de algunas personas, algunos antepasados, pero cada vez que fueran a visitarlos, se movieran del lugar, encontraran que los ataúdes están completamente fuera del lugar de donde los habían dejado? Pues esto es algo similar a lo que pasa en el panteón de la familia Chase. El panteón fue construido originalmente en el año de 1724, hace ya bastante tiempo, pero fue adquirido en el año 1808 por la familia Chase. Se usó precisamente para uso familiar, tumbas de esa familia en específico, aunque la familia Chase no era muy querida en la isla donde se encontraba este panteón, ya que al parecer la cabeza de la familia, el señor Thomas Chase, mostraba un comportamiento bastante, ahora sí que racista y excéntrico y malvado contra los que se consideraban esclavos en ese momento. En el año de 1808, el panteón se abrió para recibir el cuerpo de la hija de Thomas Chase, Mary Ann Chase, de apenas 2 años de edad, que fue enterrada en la cripta en un ataúd de plomo pesado. Así es, no fue solo de madera, fue ataúd de plomo pesado. Esto tiene una importancia para más adelante. Otra hija de Thomas Chase, Dorcas Chase, murió en circunstancias misteriosas solo 4 años después, en 1812. Se creía que el abuso y la crueldad de su padre, de Thomas Chase, la había llevado a suicidarse. Dorcas fue enterrada de manera similar dentro del panteón en un ataúd también de metal, y todavía un mes después de la muerte de Dorcas, ahora sí el propio Thomas Chase falleció y fue enterrado en un ataúd igual, de metal, muy pesado, que al parecer pesaba alrededor de unos 100 kilos, y supuestamente se necesitaron alrededor de unos 8 hombres para colocarlo en su lugar. Durante el entierro del señor Thomas, al desplazar la enorme losa de mármol que cubría básicamente la entrada, todos los presentes vieron cómo el ataúd de la hija Dorcas Chase se encontraba misteriosamente en posición vertical y contra una de las paredes. Asimismo, también el ataúd de la primera hija de Mary Ann se había movido hacia una pared. En un principio se pensó que eso fue causado por algunos vándalos, personas que nada más se habían encargado de causar alguna controversia, pero no había nada que apuntara a que había sido algún tipo de acto vandálico. Y en 1816, cuando enterraron a otro miembro de la familia, una vez más, al mover la pesada losa del panteón, se encontraron que todos los ataúdes se habían movido del lugar, incluso el enorme y pesado ataúd del padre Thomas Chase. El gobernador del lugar, que se llamaba Stapleton Cotton, ordenó sellar la losa de mármol con mortero y además puso una impresión de su anillo en el cemento húmedo para desalentar a los vándalos, como quien dice, para que al ver su símbolo no se quisieran meter con el mausoleo, puesto que tendría alguna consecuencia pues de llevárselos a la cárcel, de llevárselos detenidos. Todo el suelo también fue espolvoreado con una arena fina para saber si alguna persona estuvo merodeando por ahí y conseguir ya alguna evidencia de que fuera algún vándalo o algún vecino de por ahí que estuviera moviendo los ataúdes. Ya pasados 8 meses, el gobernador Cotton ordenó la reapertura para comprobar que nadie había entrado y que todo seguía en su lugar. Lo primero que vieron fue que el sello que él había dejado estaba completamente intacto,
y también el mortero, y no había ninguna señal de que alguien hubiera entrado, no había huellas en la arena que habían dejado, por lo que ellos esperaban encontrar los ataúdes como los habían dejado ya la última vez. Desplazaron la gran losa que fue puesta, y lo que encontraron fue que el enorme ataúd de Thomas Chase había sido colocado contra la losa desde adentro, como si alguien no quisiera que entraran al mausoleo. También tardaron bastante tiempo en mover la losa precisamente porque estaba pegado el ataúd, y cuando lo consiguieron pudieron comprobar que los demás ataúdes nuevamente se habían movido de su lugar. El gobernador Cotton decidió poner fin ya al fenómeno de una vez por todas y ordenó que los cuerpos fueran enterrados en lugares diferentes del cementerio, y vació ya el cementerio familiar de la familia Chase. Se tienen incluso algunos dibujos de cómo estaban puestos primeramente los ataúdes, los más grandes sobre el piso y los más pequeños sobre esos. Pero también hay otra imagen donde se ve cómo estaban recargados en las paredes, que así fue como los encontraron cuando pasaban estos fenómenos tan extraños. Y la verdad no he encontrado una explicación. Se me hacen muy creativas las soluciones que trataron de hacer. Se ha visto en algunas películas como en Actividad Paranormal, de dejar talco o algún polvillo para ver si hay alguna huella de alguien que esté haciendo ese tipo de cosas. Lo he escuchado que también se utiliza cuando la gente está tratando de cazar a los duendes que puede ver en su casa. Dicen que dejes algo de talco cerca de algún plato que tenga algún dulce, y vas a saber al otro día si ves pisadas o algún movimiento en el talco, vas a poder saber si por ahí hubo algo que estuviera caminando. Pero en este caso no se encontró nada, simplemente seguía pasando, y hasta que el gobernador Cotton se desesperó, no tuvo otra opción más que ahora sí que mover los cuerpos, ponerlos por separado, y al parecer ya no hubo ningún fenómeno extraño después de eso. Y no estoy seguro que se tratara de algo general, algo que pasara en el cementerio, algo que pase muy seguido en cualquier cementerio. Además de que tenía algo más que ver con el tipo de familia que era la familia Chase. Como decía aquí en la historia, había mucho sufrimiento y bastante maltrato por parte del padre Thomas Chase, y algo de por ahí de las energías pudo haber sido. Ya sabemos con tanta película de Hollywood que las energías de las personas tienen bastante que ver con si hay algún poltergeist o movimiento extraño en algún lugar donde pasó algún suceso trágico. Pero pues nosotros tenemos muy en mente que en los panteones generalmente vamos a ver alguna cosa extraña, alguna sombra. Si tomamos alguna foto va a salir algo. Pero viendo que esto fue ya hace bastantes años, pues lo único que se tiene es una semileyenda documentada, como le comento, en los dibujos de cómo se habían puesto los ataúdes y cómo habían quedado cada vez que abrían la tumba. Lo que se me hace todavía más extraño es el hecho de que el ataúd del señor Thomas Chase, que era el más pesado al ser el adulto, que era un ataúd de 100 kilos, se hubiera puesto atrás de la losa, por dentro de la tumba, como un tipo de seguro para que nadie pudiera entrar. Entonces ni siquiera se podía tomar como que alguien pudiera haber entrado, lo hubiera dejado así, pero pues después cómo hubiera salido. A mí me gusta mucho este tipo de historias que tienen que ver con algo que empieza con algún tipo de hecho real y con el tiempo se va haciendo un poco más fantástico. A veces se distorsiona, a veces se exagera, pero pues es lo que enriquece a veces el folclore de algunas localidades pequeñas alrededor del mundo. Pero ya yéndonos a algo más realista y algo mucho más actual y moderno, no sé si usted había escuchado por ahí que en una de las costas de Canadá, más o menos cerca de la frontera también con Estados Unidos, a partir del año 2007 más o menos empezó un fenómeno bastante extraño, un poco mórbido, porque empezaron a aparecer en las playas pies cercenados, todavía con calzado. Llegaban pies, a veces hasta con parte de la pierna, y eran encontrados en las playas de Canadá y algunas costas de Estados Unidos. Y pues esto ya no es algo fantasioso, sino algo que se investigó incluso por parte de las autoridades. Y qué curioso y qué feo estar caminando por la playa, estar con tus hijos, paseando por ahí, a lo mejor de vacaciones, y encontrarte un pie cercenado
dentro de un zapato, que se vea el hueso, la sangre. Yo creo que eso sí traumaría ligeramente a cualquier niño que lo viera, eh, y todavía no está ni siquiera comprobado de por qué se están encontrando este tipo de pies. Como le comentaba, empezó en el año 2007, empezaron a aparecer estos pies en las costas del sur de Tacoma, Washington, hasta el norte de la isla Jedediah, en Canadá. En casi todos estos casos se trataba de un pie humano cercenado dentro de un zapato o una bota. Por alguna razón, los zapatos deportivos, los tenis, parecían ser el calzado más común con los que se encontraba estos miembros cercenados. Y una teoría vincula estos pies con un accidente aéreo ocurrido en la isla Quadra de Vancouver en 2005. Creían que estos eran los cuerpos de los pasajeros que perecieron y que simplemente lo que se encontraba era, como coincidencia, los pies. Otra teoría dice que son los restos humanos del tsunami del Océano Índico desde 2004, que fueron desplazados desde allá hasta esas costas con ayuda de las corrientes oceánicas. Pero a pesar de todas estas teorías, los investigadores dicen que la explicación más probable es que provienen de personas que simplemente tuvieron algún accidente o incluso se suicidaron, y los pies están flotando en la parte noroeste del Pacífico, simplemente por pues, la coincidencia y la entropía de la madre naturaleza. Hasta ese momento 9 pies habían sido identificados. 2 de ellos eran de una misma persona, según el servicio forense que lo investigó, y la mayoría de los pies eran de hombres. Por lo menos en 3 casos los zapatos eran de talla 12, esto ya es una talla grande, deberían pertenecer a algún hombre. No todos los restos pertenecen a canadienses, así que provenían de más de una sola zona. Además, el fenómeno también pues tuvo varios casos de fraude donde algunas personas por ahí sin nada que hacer agarraban huesos de animales y los metían a un zapato y hacían que la gente los encontrara para reportarlos como otros más de estos pies que se encontraban en las playas. Como siempre, hay gente que simplemente quiere hacer pues cosas para llamar la atención, y eso es lo que arruina una buena historia. Pero bueno, posiblemente estos pies habían sido separados de los cadáveres, que podrían, como les comentaba, haber sido de algún tsunami, de un accidente aéreo. Se separaban pues de manera natural cuando el cuerpo se va descomponiendo o es devorado incluso por los animales marinos, pero como tenían calzado, el zapato funciona como una protección y por eso el pie se mantenía de cierta manera intacto. Algunos especulaban que incluso estos pies pudieron haber llegado de lugares tan remotos como el norte de Alaska. En 2012, un pie fue encontrado en un lago en Port Moody, al noreste de Vancouver, y fue vinculado con un hombre cuyo bote se había volcado mientras pescaba hace 25 años atrás. O sea que es más probable que todos estos cuerpos simplemente sean coincidencias de personas que de alguna u otra manera perdieron la vida, su cuerpo terminó en el mar de la zona, y como le decía, la fauna marina, la descomposición natural se encargó de que estos restos fueron específicamente los que llegaran a encontrarse, y gracias a la protección del zapato, pues eran los pies los que más perduraban. Y no creo que se tratara de algún asesino serial, puesto que las personas eran muy diferentes, de varias zonas, pueden haber llegado de mucho más lejos los restos, aunque no podemos descartar que por lo menos 1 o 2 pudieran haber sido de algún asesinato, eso nunca se podría saber, pero no es algo que uno esperaría que pasara, que sucediera, ni siquiera si alguien se lo contara a usted como una historia folclórica de una zona. Yo no me lo esperaría. Si alguien me dijera, no, fíjate que allá por donde yo vivo, no se aparece ningún fantasma, no hay ninguna criatura mítica, pero llegan pies cortados, pies cercenados, llegan a las playas y los encuentra la gente cada ciertos días, cada ciertas semanas. No creo que se pudiera presumir eso de ninguna manera, pero siempre hay cosas raras que pasan. Si ya vemos que ha habido casos de cuando llueven animales, que llueven insectos o que llueven ranas por alguna especie de fenómeno climatológico, pero ya llegar a ver partes humanas sí es algo más siniestro, y la verdad
se me hace raro que nada más se presente en esa zona. Debería, por lo menos estadísticamente, presentarse en algunas playas de países más violentos, incluso como en el nuestro. Y no vamos a hablar ni siquiera de los ríos que podemos encontrar en África y en otras partes de Asia, donde los cadáveres son puestos a flotar como una parte de un ritual, y todavía la gente se baña en esas aguas. Eso ya es tema para otro episodio, pero sí, no quisiera yo encontrarme un pie cercenado, la verdad. Por ahora lo voy a dejar con estas notas. Vamos a ir a un corte, pero no se despegue porque vamos a hablar de un rancho en Estados Unidos que tiene una historia bastante tétrica, así que no se despegue del mundo increíble. Ya volvemos. Y para los amigos que se quedan aquí en Facebook Live, ya ve que aquí en la zona, sobre todo el norte de México, tenemos todas esas historias de que no, si vamos a la presa de la Boca vas a encontrar un chorro de cosas, de toda la violencia que ha habido en estos últimos años. Entonces, hasta donde yo tengo memoria, yo no he escuchado algo tan presente como encontrar partes específicas del cuerpo humano. Y por lo menos en lo que se refiere de la primera historia de la familia Chase en el panteón, eso sí se me hace como algo que pudiera ser una historia encontrada aquí, en otro país, en cualquier lado, y pudiera haber sido algo que se deformó con el tiempo. ¿Qué tal si pasó un terremoto? Pasó un terremoto y se movieron los ataúdes, pero bueno, no creo que pasara 3 veces. Y vamos a saludar a nuestros amigos en Facebook. Miro Salmerón nos dice Oli. Le quiero dedicar un Oli a Miri Salmerón. Y pues ahora que tenemos este espacio aquí libre para hablar de lo que queramos en cuanto a temas interesantes, si tienen una recomendación de algo que podamos hablar, que podamos discutir para la siguiente emisión, póngala ahí en los comentarios. Yo estoy seguro que tiene bastante de qué hablar, o cualquier duda que tenga, póngalo ahí y lo investigamos para la que sigue. El rancho que sigue, que se llama el Rancho Skinwalker, que a mí me ha fascinado porque no se trata nada más de un solo fenómeno, no se trata nada más de ovnis, no se trata nada más de extraterrestres. Este rancho tiene de todo. Prácticamente es como un buffet de cosas sobrenaturales, y está por lo menos en mi lista de lugares que quiero visitar en algún recorrido que involucre lugares con historia ya un poquito más paranormal. Uno de los lugares que yo quiero visitar es precisamente la Galería de los Warren. Ya ve cómo anda todo esto de moda con las películas del Conjuro, y están estos investigadores, Eddie y Lorraine Warren, que ahorita nada más queda Lorraine, que tienen el museo donde precisamente está la muñeca Annabelle, una película que va a salir de hecho este año. Ese es uno de los lugares que quiero ver. El Rancho Skinwalker, y no sé si se acuerda de una de las emisiones pasadas, hablamos del cementerio de Aurora en Texas, donde se supone que está el cuerpo de un extraterrestre que se estrelló hace muchos años. Estaría padre hacer una ruta donde se visiten todos estos lugares que tienen algo mágico. También quiero recomendar a los amigos que están buscando continuar con sus estudios, su educación superior. Métase en la página de la UPG, se la doy, es www.upg.mx, para que puedan ver la oferta educativa que tiene la universidad para ustedes. Si quieres bachillerato, si quieres una licenciatura, maestría, o simplemente tomar algún curso, visita la página de la universidad o ven y visítanos en la sucursal de Constituyentes, y vas a ver todo lo que tiene para ofrecerte para continuar con los estudios. Y tiene aquí una educación de vanguardia y de calidad, así que date la vuelta por la página. Te la repito, www.upg.mx. Y les pido a los amigos que están aquí viéndonos en Facebook Live que nos dejen por ahí un saludito, y déjenme les comento que para la siguiente semana va a haber otro especial. Quiero ver estos episodios como que se pueden llevar una temática sobre lo que se puede ver. Ya ve que hemos visto las desapariciones de marineros, de barcos fantasmas. También hemos visto los fenómenos que se han dado durante las guerras, lo que se ha reportado por los soldados en la Segunda Guerra Mundial, o en otros conflictos bélicos. Podemos tomar cada episodio como un especial, no se tomen nada más un tema,
y ver todo lo que puede salir de ahí. También vimos la de El Everest, que hablamos del personaje Botas Verdes, que es un cadáver que literalmente sirve como un marcador para los montañistas que van subiendo hasta la cima del monte. Pero sí me gustaría ya poder ver algún especial para la siguiente semana, y quisiera ver que se pudiera hacer algo también que tuviera que ver con historia. Lo que me parece que va a ser un especial de leyendas mexicanas, ya viendo que va a salir este año una película de La Llorona producida y hecha en Estados Unidos, que la verdad no creo que le haga mucha justicia, pero ya ve como en Hollywood les gusta tomar cualquier cosa de otro país y hacerla a su manera. ¿Por qué no empezar con eso? Ya ve que tiene mucho folclore, todo de La Llorona, que dicen que es una mujer que se ve que perdió sus hijos, pero también hay algunos que dicen que es la famosa Malinche que recibió a Hernán Cortés. Y también tenemos la planchada. Bueno, tenemos un sinfín, tenemos un buffet para escoger de las cosas que se dicen aquí en México. De hecho, lo que sigue del rancho que le iba a contar es básicamente la versión americana de lo que serían los nahuales. Pero ahorita vamos a regresar y le voy a comentar de qué se trata el rancho Skinwalker. Parada fantástica si usted quiere hacer un recorrido sobrenatural en Estados Unidos. Universidad Pedro Legante. Somos una institución educativa con 13. Quédese con nosotros para seguir con estos temas. El que sigue también va a ser algo que de seguro le va a haber pasado a usted alguna noche. No es la parálisis del sueño, es algo todavía más común que le suceda. Y estamos de vuelta aquí en Mundo Increíble. Soy Fernando Carrizales, su anfitrión. Estaba comentando que ahora vamos a continuar con el tema del rancho Skinwalker. Básicamente, el término Skinwalker lo vamos a mencionar más adelante. Rápidamente le comento que es el equivalente americano a lo que vendrían siendo los nahuales de nuestra cultura mexicana. Pero ¿qué tiene de especial este rancho? Bueno, también conocido como el rancho Sherman, se encuentra situado al noreste de Utah. Ya ve, allá la región de Utah es básicamente por montaña, desierto y acantilados. En el año de 1951, un profesor de ciencia de la escuela, de una escuela que estaba cerca del rancho Skinwalker, llamado Junior Hicks, inició una investigación en el lugar, y su interés comenzó cuando él y sus estudiantes observaron un misterioso objeto volador no identificado sobre el rancho. Según la investigación de Hicks, pudo documentar más de 400 fenómenos paranormales diferentes. También descubrió una antigua leyenda india asociada al lugar. La tribu india Ute no se acercaba a esas tierras por el hecho de que creían que estaba maldita y habitada por un gran número de criaturas míticas conocidas como skinwalkers. Para los navajos, los skinwalkers eran brujas con la capacidad de cambiar su forma. Sin embargo, estas brujas no formaban parte del mundo de los vivos, eran considerados como espíritus, y la verdad no espíritus muy benévolos. En el año de 1994, Terry y Gwen Sherman compraron este rancho, y a medida que exploraban la propiedad, antes de comprarla, descubrieron numerosas cerraduras en las puertas y ventanas completamente selladas. De hecho, se les hizo muy raro que cuando llegaron, el anterior dueño tenía todas sus pertenencias juntas en la piscina que ya estaba vacía, como ya esperando nada más largarse, nada más irse. Estaba desesperado por dejar ese lugar. El primer día que la familia Sherman llegó al rancho, tuvieron un inusual encuentro con un lobo excepcionalmente grande, pero lo más sorprendente es que este lobo enorme incluso se dejaba acariciar por la familia Sherman. Sin embargo, poco después, este lobo atacó a un ternero, y por lo que el señor Terry intentó matarlo con su escopeta, pero al parecer, sin importar cuánto le disparara y con absoluta certeza de que le había atinado, parecía que el lobo no le había pasado nada y simplemente desapareció en el bosque sin dejar ningún rastro. La familia Sherman comenzó a experimentar actividad paranormal. Los fenómenos inexplicables eran numerosos, como voces misteriosas en el interior y afuera de la casa, gran cantidad de avistamiento de ovnis y aterradoras criaturas y objetos que eran arrojados violentamente, impulsados por nadie, una fuerza invisible. Y por si fuera poco, también sufrieron la misteriosa y famosa mutilación de ganado. Sabemos que durante todas las investigaciones ovni que se han hecho desde el siglo pasado, está este curioso fenómeno
porque supuestamente los avistamientos de ovnis vienen acompañados por el hallazgo de ganado mutilado. A veces encontraban las vacas sin ni una gota de sangre en sus cuerpos, con algunos órganos específicos sacados de sus cuerpos. Y también nació la famosa historia del chupacabras aquí en América Latina, que de hecho esa historia ya no la he escuchado mucho, me parece que ya fue descendiendo en importancia, en popularidad. Pero al parecer en solo 2 años, 14 reses fueron mutiladas por una fuente desconocida en el rancho Skinwalker. En algunos casos, los signos de actividad paranormal parecían estar relacionados con entes invisibles. Veían algún tipo de sombras que se materializaban y se deshacían en el aire, y en otros casos parecían estar relacionados con los avistamientos de objetos que sobrevolaban la propiedad. En ocasiones incluso ellos veían que el pasto del rancho brillaba de tal manera que se podía ver como si la luz danzara sobre toda el área, y generalmente ellos notaban un aroma feo, un aroma a azufre fluyendo a través de la casa. Tampoco era inusual para la familia Sherman despertar y descubrir agujeros grandes, los típicos agujeros en los plantíos, los que se conocen en las investigaciones de ovnis, como los círculos de los plantíos, donde se pueden ver patrones muy complicados o mensajes que se dejan supuestamente por los extraterrestres. A veces escuchaban un fuerte ruido, como si hubiera máquinas trabajando, pero por abajo de la tierra. Los Sherman avistaban misteriosos orbes azules también rondando por la propiedad, y en un incidente ellos cuentan que los perros que ellos tenían persiguieron estos orbes hasta una parte con muchos arbustos, y lo único que pasó fue que escucharon llorar a los perros en agonía, y cuando los fueron a buscar, lo único que encontraron fueron los cadáveres de sus perros que habían sido incinerados. Es de verdad son de verdad tantas cosas las que vivieron los Sherman en el rancho Skinwalker. No se trataba nada más de un solo tipo de fenómeno, sino que al parecer eran todos. Todo lo que hubiera en cuanto a cosas paranormales, ellos lo tenían ahí en el rancho. Me acuerdo que ellos supuestamente veían incluso a los famosos grises, pero que se comportaban como si fueran espíritus, donde se desaparecían y aparecían y pasaban a través de los muros. Y esto del lobo, pues como se decía, los famosos skinwalkers, que serían los nahuales básicamente de ese tipo de tribus norteamericanas, pues parece una típica historia de un brujo, algún hechicero que se convirtió en un lobo gigantesco y que al parecer se encargaba de asesinar, devorar a las reses que tenían ahí en el rancho. De verdad fue investigado varias veces, hubo bastantes científicos, investigadores paranormales que decidieron tratar suerte de ver si conseguían algo. Se tienen algunos videos donde se ven algunos objetos voladores no identificados ahí en la zona, pero no creo que alguna vez vayamos a tener alguna respuesta contundente de que si se trata de un fenómeno, si se trata del otro. Ya metiéndolo del olor a azufre, pues eso lo escuchamos más que nada cuando se tratan de posesiones demoníacas, que si hay alguna entidad oscura en alguna casa. Siempre se les preguntaba a las personas si olían algún aroma asqueroso, de coladera, de azufre, y era lo que más se relacionaba precisamente con ese tipo de tema. Entonces, no es solo un fenómeno lo que podamos ver aquí, sino que pues, son todos. Nada más le faltaba tener que duendes y qué más, chaneques, para que pudiera ya hacer un buffet completo de todo lo paranormal que puede existir. Pero no sé si también ya poniéndonos un poquito más personales, porque a mí sí me ha pasado, espero que a usted también lo haya pasado para que lo podamos comentar. Usted se ha despertado a las 3 de la mañana sin ningún motivo, sin ninguna razón, específicamente es ahora 3 de la mañana o 3:33, ya es un poquito más místico. Las 3 a.m. lo conocemos como la famosa hora del diablo, o también como la de tiempo muerto. La teoría popular cristiana, pues es que Jesucristo murió a las 3 de la tarde, y siendo las 3 a.m. la hora puesta, se toma como que es una afrenta por parte de las entidades demoníacas. Se cree que a estas horas también hay una tendencia en que los enfermos terminales o personas muy ancianas sean más propensas a, como quien dice, pasar al otro lado, debido a que supuestamente el cuerpo se debilita en cuanto a lo energético,
y pues tienden más personas en este estado a fallecer. Los fenómenos asociados a la hora de las 3 de la mañana o a las 3:33 también han sido reportados por las personas que reconocen pues patrones numéricos, que están muy metidos en eso de la numerología, y pues siendo las 3:33, pues 333 tiene bastante connotación con el famoso 666. A mí sí, numerosas veces me ha pasado que, si no es a las 3 exactas, pero sí por lo menos en el transcurso de la hora de las 3 es cuando me levanto. No, yo no me he levantado asustado, no me he levantado agitado, pero sí se me hace una gran coincidencia que siempre es a esa hora en la que las personas se despiertan sin ninguna razón. A veces, aunque sea para ir al baño, para tomar un vaso de agua, pero es muy, muy seguido que pase a esas horas. Yo tengo familiares, conocidos que les pasa igual, y pareciera como un tipo de histeria colectiva, pero pues como es en un estado tranquilo de simplemente estar dormido, yo creo que sí tiene un poco más de trasfondo. Históricamente las personas creían que la medianoche era la hora de las brujas, siendo un periodo pues ya de más actividad para los espíritus, demonios y fantasmas, donde antiguamente las personas evitaban salir de noche. Siempre se ha tenido esta sensación de que la noche para nosotros es peligrosa, ya sea por cuestiones más mundanas de no te vayan a asaltar, no te vayan a robar, pero yo creo que cualquier persona que esté sola en su casa a de más de la 1, 2 de la mañana y se escuche un vaso por ahí que se rompe o algún juguete que se prende, pues yo creo que todos vamos a saltar en el sillón donde estemos sentados o en la cama donde estemos recostados. Se cree que es más fácil ver estos tipos de anomalías y apariciones en la oscuridad, además de que muchos elementos se registran con más facilidad debido a las condiciones de oscuridad. Los sentidos se intensifican por la noche, y es donde supuestamente los que se consideran psíquicos es cuando logran captar más esta actividad. Muchas personas afirman haber sentido misteriosas presencias en el cuarto, que si había una viejita parada por ahí al pie de mi cama viéndome, o el famoso señor vestido de traje y con un sombrero, como se dice, bombín. Prácticamente es como un fenómeno social global, como ese famoso experimento donde había un rostro de una persona dibujado y que al parecer todos habíamos soñado con esa persona alguna vez. De ese tipo de fenómenos es como se me hace. Eh, el principio no está directamente relacionado con la parálisis del sueño, la famosa de se te subió el muerto, porque no necesariamente pasa exactamente a las 3. A mí me pasa a veces en la mañana cuando apenas estoy despertando o cuando apenas me estoy quedando dormido, pero pues es algo que está bastante relacionado en cuanto a quedarte paralizado dormido, o si te despiertas a la hora del diablo a ver qué vas a poder ver. Pero la parte científica pues nos dice que durante este periodo de la noche nuestros sentidos se agudizan. Evolutivamente nosotros nunca tuvimos a la noche como una parte del día segura, porque tenemos los depredadores que estaban tratando de comerse a nuestros antepasados, por lo que históricamente y evolutivamente hablando, a la noche la tenemos como una parte peligrosa donde nos debemos de cuidar, debemos de buscar qué peligros tenemos alrededor, y es por eso que tenemos ese famoso estado de vigilia, donde al estar acostados, si hay algún ruido, si hay algún movimiento, si hay alguna cosa que suceda a nuestro alrededor, vamos como quien dice, pelar el ojo. Esto no tiene nada que ver con las personas que duermen casi con los ojos abiertos. No sé si a usted le pasa, le ha tocado ver a alguna persona cercana. Hay personas que se duermen casi con los ojos entreabiertos, pero pues eso ya es de cada quien. Espero que no le pase muy seguido, porque hay gente que sí prácticamente lo tiene casi como un padecimiento, despertarse a cierta hora, o la famosa parálisis la tiene casi prácticamente cada noche, y es algo que se ha estudiado, incluso entrelazándolo con lo que se conoce como la gente sombra. Hay un documental que le recomiendo mucho que busque, el documental de la gente sombra, lo puede encontrar en YouTube, y se trata de gente que reporta alrededor del mundo, de distintos países, de distintas edades, estratos sociales, gente muy diferente. Todos reportan lo mismo, de despertarse a cierta hora, de paralizarse en sueños, de ver esa famosa viejita, de ver al tipo con traje, y nos deja ver que, primero, que no estamos locos y nos está pasando a nosotros,
y segundo, de que pues es algo muy estructurado, casi parece un plan con maña desde el otro lado para estarnos molestando. Eh, Continuando, usted conoce las famosas reliquias que se tienen en los conventos, en las iglesias. Generalmente son restos de santos, de personas que se consideraban muy religiosas, que tienen alguna historia de algún milagro, y pues por razones religiosas se tomaba un hueso o algún mechón de pelo de estas personas para tenerlo ahí como muestra de la existencia de esa historia. Eh, le traigo una, pero que no se trata de ningún hueso del dedo, no se trata de un mechón de cabello, se trata de la cabeza entera preservada de una monja que ella y su madre tenían un padecimiento, una condición genética que las llevó a básicamente procrear con ellas mismas. Se trata de la historia de la hermana Josephine Rosenthal. Se cuenta que en el monasterio de Hohenwart en Alemania, en 1742, la hermana Josephine quedó misteriosamente embarazada. Se le sometió a varios exámenes y finalmente se declaró que en realidad ella era virgen, y también que era imposible que se haya embarazado en su estadía en el monasterio. Su historia había llegado a los oídos del abad, el líder del monasterio, y ya embarazada de 6 meses fue llevada ante el consejo de Benedicto XIV. Fue examinada nuevamente y se declaró que Josephine había sufrido una inmaculada concepción. Se acordó que este supuesto fenómeno era pues benéfico, porque se podía tomar como una segunda venida del Mesías, y fue movida del convento a una capilla donde básicamente la gente la veneraba como si fuera una santa. Josephine dio a luz a una niña a los 8 meses de embarazo, y lamentablemente Josephine no sobrevivió al parto por pérdida de sangre y complicaciones. La niña fue bautizada como María y fue recibida con entusiasmo por las monjas, pero no así por el consejo de Benedicto XIV, porque pues históricamente se le ha dado mayor valor a los hombres en todo lo que es la jerarquía eclesiástica, básicamente excluyendo a las mujeres de cualquier cargo, y para ellos les funcionaba más tener un Mesías hombre para retomar un poco más de control, pero ya siendo una mujer la que nació, pues no es como que pudieran simplemente sustituir toda esa jerarquía patriarcal que se tiene o que se tenía anteriormente en la iglesia. A pesar de esto, la multitud de gente empezó a venerar a María, a la niña. La consideraban una santa, la visitaban todos los días, y pronto se convirtió en un estandarte femenino por parte del lado espiritual. Ella escribió varios tratados exactamente del maltrato que recibía la mujer por parte de la institución eclesiástica, de la iglesia, y cómo eran tratados, cómo eran básicamente vistas las mujeres en esas épocas antiguas. Y poco a poco la Iglesia Católica fue temiendo el ascenso de María, a que ella pudiera convertirse en la cabeza de la Iglesia y llevarse todos los seguidores, específicamente las mujeres. Súbitamente, a la edad de 33 años, se tomó muy en serio la edad en la que María cayó enferma, porque pues a los 33 años se supone que fue la edad en que murió Jesús. Los síntomas se agravan y repentinamente María muere. Al inicio su muerte fue vista como otro signo mesiánico, y pues básicamente las monjas embalsaman sus restos, y mientras lo hacían descubren que también María estaba embarazada. Lamentablemente el feto había muerto desde hace algún tiempo, y prácticamente esto fue lo que causó la muerte repentina de María. Este secreto fue guardado y sus restos eran pasados de generación en generación, hasta que lo único que quedó de ella fue una parte de su cráneo, casi prácticamente toda la cabeza, y su rostro, y se guardaron junto con un rosario en una caja de madera, junto a un vial de su sangre dentro de un recipiente de vidrio, y una caja de oro con un mechón de su pelo, y un fragmento de su segundo tratado religioso en pro de la mujer. Ya debido a su fama, sus restos fueron analizados en el siglo XX, el siglo pasado, y en la década de 1950 estos análisis encontraron que sus restos contenían desequilibrios hormonales únicos.
Tanto María como su madre Josephine habían sido hermafroditas las dos, capaces de autofecundarse y espontáneamente dar a luz. Una condición pues que llegó a ser mortal para ambas. Es básicamente una controversia igual a la del famoso Código Da Vinci que se tuvo, esa historia donde supuestamente qué pasaría si hubiera habido descendientes de Jesús. En este caso prácticamente se hablaba de una segunda venida, pero ahora en forma de una mujer. Y es de verdad grotesco, de cierta manera lo que se conserva ahora de ella es literalmente su cabeza en una caja con algo de su sangre y un mechón de pelos, las famosas reliquias que la iglesia mantiene pues, para conservar la devoción a los santos, que por lo menos en la fe católica se tiene bastante, pero ya tomarlo como algo verdadero, algo tan serio como la segunda venida del Mesías en la religión cristiana, y que padeciera algo tan pues tan triste como una muerte como se dio en el caso de María, es algo que no creo que se vaya a escuchar en muchos lados. De hecho, esto yo no lo había conocido hasta que lo encontré específicamente el caso de Josephine, y se me hace algo como que dice muy oscuro. Pero si usted busca la fotografía, nada más busque reliquias de la historia de Josephine Rosenthal, y va a encontrarlo. Nada más que si usted es muy sensible de estómago, no le recomiendo que lo vea. Le comentaba que básicamente es la cabeza embalsamada de Josephine. Por ahora, hablando precisamente de las momias, ¿sabía usted que anteriormente había una práctica por parte de los monjes budistas de básicamente irse matando ellos solos de hambre y prepararse en vida para convertirse en momias que se consideraban que serían budas? Pues esto es algo que se notó más que nada con la estatua de un monje budista de China, una tomografía computarizada y una endoscopía llevadas a cabo en el Museo Drents, que tiene la sede en Holanda, revelaron que dentro de esta estatua de un Buda estaban los restos completamente momificados de un maestro budista conocido como Liu Quan, de la escuela china de meditación. Ya se sabía de antemano que dentro de la estatua estaba este cuerpo, pero las partes internas se habían quitado. Ya sabe que incluso en las momias egipcias quitaban varios de los órganos, los ponían en unas urnas y eran rellenados con algunos otros materiales. En este caso tenía varios rollos de papel cubiertos de escritura china. Se cree que era un médico espiritista de hace más de unos 1000 años. Su talento era admirado por todos y sus pacientes básicamente lo veneraban como si fuese un dios. Su pasión era la medicina, pero estaba completamente entregado a la vida espiritual. Básicamente era uno de los monjes que todos tenemos ya como estereotipo de los que están con una toga naranja y meditando en la cima de una montaña. Tras su muerte, sus alumnos y pacientes decidieron preservarlo para siempre dentro de un Buda de bronce. La estatua de Buda fue adquirida en 1996 por un coleccionista privado de los Países Bajos, quien no tenía idea de lo que estaba oculto adentro. Por medio de una restauración se dieron cuenta que había algo en su interior y fue como procedieron a realizarse los exámenes, entre ellos algunas tomografías, y descubrieron pues este cuerpo dentro de la estatua del Buda. Sin embargo, el descubrimiento generó controversia en 2013, ya que el gobierno chino, al saber esto, exigía que se le devolviera la estatua, siendo como parte de su cultura. La demanda no procedió porque no tenía fundamentos suficientes. Debido a los problemas que generó, el dueño la vendió a un comprador anónimo que prometía devolver la estatua a su tierra, pero actualmente en realidad nadie conoce el paradero de esta estatua. Le comentaba que la automomificación era un procedimiento muy duro y muy riguroso, practicado sobre todo en Japón. Tenía todo un proceso específico de cómo se llevaba a cabo. Era un ritual que tomaba años, pero eso se lo voy a platicar después del corte. Vámonos a un corte rápidamente y regresamos ya con este proceso de cómo se autonomificaban algunos monjes budistas. Quédese con nosotros y no se despegue de Mundo Increíble, que ya volvemos.
Para los amigos que se quedan en Facebook con nosotros, vamos a dedicarle un saludo a Fernanda Valdés, a Juan Carmona, que también nos está mandando saludos, y Miro Salmerón nos dice que ya nada más les faltaba tener al peje en su propiedad. Yo creo que está hablando del rancho Skinwalker que le comentaba, tenía todo, tenía extraterrestres, fantasmas, Skinwalkers que eran los nahuales de Estados Unidos, pero aquí ya nos dice que nada más le faltaba tener al presidente. De lo que vamos a regresar después del corte del proceso de automomificación. Ya vemos que muchos filosofías religiosas tienen algunos procesos bastante sádicos para los que lo practican, como los monjes ascéticos que prácticamente no comen nada, están en los huesos. Le comentaba de hecho en la primera emisión de Mundo Increíble sobre un hombre hindú que había mantenido su brazo levantado durante años. Son muchas cosas las que hacen por la devoción que tienen, como llegar a comer básicamente nada, llegar a ser prácticamente esqueletos vivientes, pero ya con esto de la meditación y de las proezas que hacen con su preparación espiritual, pues al parecer pueden llegar a hacer cosas bastante increíbles, como acostarse en camas de clavos, soportar caminar sobre carbones encendidos. Y si nos vamos ya al lado más científico, pues supuestamente hay partes del cerebro que si se tiene suficiente control sobre ellas, puedes inhibir un poco el dolor, y con la concentración se logra pues hacer cosas que no puedes hacer normalmente. No sé si conozcan al famoso hipnotista John Milton, que simplemente con dejarte dormido pues te puede hacer mil cosas y tú no te das cuenta. Pues ya con la hipnosis hay gente que agarra al voluntario del público, lo duerme y le empiezan a clavar agujas en esta parte de la mano, no sé cómo se llama, y lo atravesaba completamente y la persona estaba dormida, ni siquiera se inmutaba, ni siquiera gritaba. Pero es algo que se puede hacer pues, con el control externo de la mente, que nos haga alguna persona que nos hipnotice, o lo que se puede lograr con la meditación. Ya ve que le platicaba anteriormente que supuestamente el poder de la mente podría llegar a tal punto que podríamos tratar cambiar el color de nuestros ojos con suficiente meditación. Si nos concentramos lo suficiente y pensábamos que nuestros ojos eran del color que queríamos, básicamente podíamos lograr que se cambiara la tonalidad. Eso ya es más de toda la onda New Age que está pasando en estas últimas décadas. Pero si nos vamos a cosas ya más antiguas, pues sí tenemos bastantes historias de los monjes budistas que supuestamente hacían proezas de la resistencia al dolor, algunos incluso llegar a meditar. Pero ya lo que hacían estos personajes con básicamente un suicidio, que es lo que cometían para querer convertirse en budas, es lo que vamos a ver cómo era el proceso de aniquilar tu cuerpo y todo sea para convertirte en un supuesto Buda y que te pusieran en algún templo para venerarte. Ahora lo tenemos como un padecimiento de la anorexia, pero eso ya es más algo mental. Imagínate hacerlo nada más por la devoción de tu fe, pero pues ya sabemos que hay bastante gente que comete algunas locuras, como toda la gente que se ha muerto por seguir estos cultos de los que tomaban el famoso Kool-Aid. Podemos hablar en una emisión futura de un culto que hubo, me parece que en Sudamérica, con cientos de personas murieron simplemente por la orden del líder. Por lo pronto, yo les quiero pedir que si están buscando continuar con sus estudios, ya sea bachillerato, licenciatura, básicamente maestría o incluso simplemente tomar un curso, métete a la página de la Universidad Pedro de Gante, www.upg, y podrás ver toda la oferta educativa. Te lo recomiendo bastante. Estamos de vuelta en Mundo Increíble. Yo soy Fernando Carrizales. Los había dejado con el monje budista que se encontraba dentro de una estatua de Buda que prácticamente se convirtió en un esqueleto dentro de esta estatua, y se puede ver, incluso si usted busca la fotografía de Liu Quan, puede ver cómo dentro de la estatua está perfectamente preservado el esqueleto en la famosa pose de flor de loto, que es la que se utiliza más comúnmente para meditar. Pero le había dicho que esta práctica de la automomificación no es necesariamente nada más china, también era más prominente en Japón.
El proceso era que durante 1000 días, más o menos alrededor de unos 3 años, el monje llevaba una estricta dieta de frutos secos y semillas para desprenderse de la grasa corporal, seguida de otros 1000 días, 3 años, durante los cuales solo ingería raíces y corteza de árbol. Una vez completadas estas fases, el monje debía beber un té venenoso hecho de extractos de un árbol japonés que provocaba vómitos y pérdida de fluidos corporales, dejando supuestamente el cuerpo tan venenoso para que los gusanos de la natural putrefacción de cuando alguien fallece no se presentaran y no consumieran el cuerpo. Ya cuando se hacía este proceso, que era básicamente nada más un esqueleto viviente, el monje era colocado dentro de una tumba y equipado con un tubo para respirar y una campana para anunciar si seguía vivo. Ya sin poder moverse en la famosa posición de loto, el monje tocaba la campana cada día para comunicar si seguía vivo y continuar con esta práctica. Ya cuando se daban cuenta que ya no tocaba la campana, se dejaba otros 3 años aproximadamente y se abría la tumba para ver si fue exitosa o no esta automomificación. Se supone que si no fue exitosa, que si el cadáver se descompuso, simplemente lo enterraban y le daban pues los honores correspondientes y se tomaba como una proeza de este monje. Pero sin embargo, si era fructífera, si era exitosa y se hacía una momia completamente embalsamada, se colocaba en el templo y era básicamente un Buda. Que ser Buda en la filosofía budista, pues es básicamente haber alcanzado la iluminación y llegar a un nivel de desarrollo espiritual equiparable al fundador de esta filosofía, de Siddhartha Gautama. Y pues no es algo que se esté practicando actualmente, afortunadamente, porque es básicamente un suicidio lento donde se sometían a inanición, a morir de hambre y todo esto nada más para lograr la iluminación que ellos supuestamente creían que de manera de un tipo de sufrimiento corporal, al parecer, como los famosos ascéticos, es como se va logrando la pureza del espíritu. Actualmente, pues los monjes no es algo que practiquen, no, sus prácticas ya no son tan extremas, pero pues ya sabemos que ellos viven recluidos prácticamente nada más comiendo ciertos tipos de alimentos como arroz y algunos vegetales y pasando horas y horas meditando. Hay personas que tratan este tipo de cosas ya en el hemisferio occidental, pero por otras razones más artísticas. De hecho, algo que podemos comentar después en la siguiente emisión es de un joven que de manera como un proyecto artístico estaba subiendo videos diariamente donde se pasaba 4 horas sentado también en la posición de flor de loto, y esto lo hacía cada día, lo publicaba, subía el video y era nada más él sentado sonriendo a la cámara. Y hubo una ocasión donde supuestamente alguien trata de entrar a su departamento para robar, y se puede ver cómo la persona abre la puerta, lo mira y se va. Y este chavo sigue ahí sentado, no se inmuta, no se levanta ni nada, y llega al punto donde incluso una vez que él comenta que se le olvidó ir al baño antes de hacer este ritual diario de 4 horas, pues no tuvo otra opción más que hacer sus necesidades ahí mismo. Es algo que él supuestamente hizo en parte por arte, después reveló que también fue como un tipo de terapia después de algunas cosas que había pasado en su vida, como la pérdida, me parece que de su padre. Pero este tipo de prácticas, ya sea por el arte, ya sea por las creencias religiosas, están por todos lados, están en todas las religiones. Nosotros tenemos aquí en la religión católica latina las famosas peregrinaciones de las personas que se van desde cierto lugar hasta cierta iglesia hincados, o algunos lo hacen caminando desde otro estado, prácticamente las famosas mandas. Entonces no estamos exentos acá en el nuevo mundo de estas prácticas extremas basadas en la fe. Pero ya hacer algo tan extremo como matarse de hambre, hacerse una momia viviente, no comer nada más que semillas y frutos secos durante 1000 días, 3 años prácticamente,
y después someterse a otros 3 años de comer nada más raíces y luego aparte de eso envenenarse con un té para simplemente preservarse y ser considerado ya póstumamente como alguien equiparable a tu máxima figura religiosa, como lo es Buda, pues ya es algo que no se ha visto en mucho tiempo. Pero bueno, esto es hasta ahora lo que le traje para la emisión de hoy. Le agradezco que se haya quedado con nosotros. Recuerde que Mundo Increíble lo puede sintonizar cada viernes de 8 a 9. Así que para la próxima vamos a ver si podemos traer algo ya más centrado en lo que son las leyendas mexicanas, ¿por qué no latinas? Porque pues, también hay muchas cosas que pueden ser desde Sudamérica. Y vamos a ver qué tanto se ha pues cambiado la historia desde sus orígenes hasta lo que es ahora. Ya conocemos, como le decía, la historia de la famosa Llorona, que se cree que es una mujer, pero se cree que también es la famosa Malinche de la conquista, y es algo que podemos analizar para la siguiente emisión. Así que véanos el próximo viernes de 8 a 9 aquí en Mundo Increíble. Yo soy Fernando Carrizales y lo veo la siguiente semana. Disfrute este maravilloso fin. Muchas gracias.